¿En qué se diferencian la obra de Dios encarnado y la obra de los hombres utilizados por Dios? ¿Acaso la obra de los hombres utilizados por Dios no viene también de la guía del Espíritu Santo? Si venía de Dios, ¿no es todo obra de Dios? Tengo que decir que no veo la diferencia. ¿Cómo pueden ser lo mismo la obra de Dios y la obra del hombre? El Señor Jesús fue crucificado por el hombre y perdonó los pecados del hombre. ¿Podría el hombre haber reaccionado así? Hoy Dios Todopoderoso ha venido y ha revelado todas las verdades y misterios y ha mostrado las diferencias entre la obra de Dios y la obra del hombre. Durante este periodo en que hemos estado investigando, me ha surgido una duda que quiero consultar. Habéis dado testimonio de que Dios Todopoderoso es Dios en la carne y está realizando la obra de juicio de Dios. A la humanidad le resulta muy difícil reconocer a Dios encarnado. En Corea del Sur hay mucha gente que considera la obra del hombre como la obra de Dios. La gente considera las engañosas palabras de los falsos cristos como la obra de Dios, con lo cual son engañados y siguen a Satanás. Comunicadnos cómo distinguir entre la obra de Dios y la obra del hombre, por favor. ¿En qué se diferencian la obra de Dios encarnado y la obra de los hombres utilizados por Dios? Tenemos una gran necesidad de comprender ese aspecto de la verdad. Esa pregunta es excelente. La obra realizada por el Señor Jesús fue la obra de Dios, pero la obra realizada por los apóstoles también venía de Dios. Si venía de Dios, ¿no es todo obra de Dios? Tengo que decir que no veo la diferencia. Yo también lo veo así. ¿Acaso la obra de los hombres utilizados por Dios no viene también de la guía del Espíritu Santo? Lo que ellos hacen también es la obra de Dios. Solo la obra de los que no tienen la guía del Espíritu Santo es la obra del hombre. Eso no es correcto. ¿Cómo pueden ser lo mismo la obra de Dios y la obra del hombre? El Señor Jesús fue crucificado por el hombre y perdonó los pecados del hombre. ¿Podría el hombre haber reaccionado así? No. La obra de Dios encarnado y la obra de los hombres utilizados por Dios son sin duda diferentes, pero nuestra comprensión de la verdad es superficial. No podemos explicarlo adecuadamente. Dejemos que los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso se comuniquen. La obra de Dios y la obra del hombre son, sin duda alguna, muy diferentes. Si investigamos minuciosamente, seremos capaces de verlo. Si estudiamos las declaraciones y obra del Señor Jesús y luego le echamos un vistazo a las declaraciones y obra de los apóstoles, la diferencia es obvia. Cada palabra declarada por el Señor Jesús es la verdad y reviste autoridad y puede revelar muchos misterios. Esto es algo que el hombre no puede hacer de ningún modo. Por ese preciso motivo hay mucha gente que quiere seguir al Señor Jesús. Mientras que la obra de los apóstoles solo puede difundir el Evangelio, dar testimonio de Dios y proveer a la Iglesia. Los resultados son muy limitados. La diferencia entre la obra de Dios y la obra del hombre es muy evidente. Entonces, ¿por qué la gente no lo entiende? ¿Cuál es la verdadera razón? Es porque la humanidad corrupta no conoce a Dios y no posee la verdad. Por tanto, el resultado es que el hombre no conoce la diferencia entre la obra de Dios y la del hombre, y que la obra del hombre que admiramos, la obra de los espíritus malignos y la obra de falsos cristos y profetas, se considere como la obra de Dios que hay que aceptar y seguir. Eso es desviarse del camino verdadero y resistirse a Dios, y se considera adorar al hombre, seguir y alabar a Satanás. Es una ofensa grave contra el carácter de Dios, y será maldecido por Dios. La gente así perderá la oportunidad de salvarse. Por eso tu pregunta es tan importante, para que la gente investigue el camino verdadero y conozca la obra de Dios de los últimos días. En apariencia, la obra de Dios encarnado y la obra de los hombres utilizados por Dios son como si el hombre estuviera obrando y hablando. Pero hay una diferencia abismal entre su esencia y la naturaleza de sus obras. Hoy Dios Todopoderoso ha venido y ha revelado todas las verdades y misterios y ha mostrado las diferencias entre la obra de Dios y la obra del hombre. Solo ahora tenemos conocimiento y pleno criterio sobre la obra de Dios y la obra del hombre. Echemos un vistazo a las palabras de Dios Todopoderoso, por favor, id a la página 874. Vale, voy a leer yo. La obra de Dios mismo involucra la obra de toda la humanidad y también representa la obra de toda la era.
Es decir, la propia obra de Dios representa el movimiento y la tendencia de toda la obra del Espíritu Santo. Mientras que la obra de los apóstoles sigue la propia obra de Dios y no lidera la era, ni tampoco representa la tendencia de la obra del Espíritu Santo en toda la era. Solo hacen la obra que el hombre debe hacer, que en nada involucra la obra de gestión. La propia obra de Dios es el proyecto dentro de la obra de gestión. La obra del hombre es solo el deber de los hombres que están siendo usados y no tiene nada que ver con la obra de gestión. La obra de Dios encarnado da inicio a una nueva era, y los que continúan su obra son los hombres que Él usa. Toda la obra hecha por el hombre está dentro del ministerio de Dios en la carne y no puede ir más allá de esta esfera. Si Dios encarnado no viene a hacer su obra, el hombre no es capaz de dar fin a la era antigua y no es capaz de dar inicio a la nueva era. La obra que el hombre hace es solamente dentro del rango de su deber que es humanamente posible y no representa la obra de Dios. Solo el Dios encarnado puede venir y completar la obra que Él debe hacer, y excepto por Él nadie puede hacer esta obra en su nombre. Por supuesto, de lo que hablo es en relación con la obra de encarnación. Aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia, y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer. Y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios seguramente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda alguna. Las palabras del Dios encarnado inician una nueva era, guían a toda la humanidad, revelan misterios y le muestran al ser humano la dirección de avance en una nueva era. La iluminación obtenida por el hombre no es sino simple práctica o conocimiento. No puede guiar a toda la humanidad a una nueva era, ni revelar el misterio de Dios mismo. Después de todo, Dios es Dios y el hombre es hombre. Dios tiene la esencia de Dios y el hombre la del hombre. El Dios encarnado es esencialmente diferente de la gente utilizada por Dios. El Dios encarnado puede hacer la obra de la divinidad, pero la gente utilizada por Dios no puede. Al inicio de cada era, el Espíritu de Dios habla personalmente para iniciar la nueva era y llevar al hombre a un nuevo comienzo. Cuando termina de hablar, significa que la obra de Dios en la divinidad ha sido hecha. A partir de entonces, toda la gente sigue el ejemplo de los que son usados por Dios para entrar en la experiencia de vida. Dejadme leer ahora a mí. Lo que Dios expresa es lo que Dios es. Y esto es inalcanzable por el hombre, es decir, es inasequible por su pensamiento. Expresa su obra de liderar a toda la humanidad. Y esto no es relevante a los detalles de la experiencia humana, sino que al contrario tiene que ver con su propia gestión. El hombre expresa su experiencia, mientras Dios expresa su ser. Este ser es su carácter inherente y es inalcanzable por el hombre. La experiencia del hombre es la visión y el conocimiento que adquiere basándose en la expresión que Dios hace de su ser. Tal visión y conocimiento se llaman el ser del hombre. Se expresan sobre el fundamento del carácter inherente del hombre y su calibre actual. Por lo tanto, también se les llama el ser del hombre. Las palabras que habló Dios encarnado son la expresión directa del Espíritu y expresan la obra que ha hecho el Espíritu.
La carne no lo ha experimentado, ni lo ha visto. Pero aún así, expresa su ser. Porque la esencia de la carne es el espíritu, y él expresa la obra del espíritu. Si el hombre tuviera que llevar a cabo esta obra, esta sería demasiado limitada. Podría llevar al hombre a un cierto punto, pero no sería capaz de conducirlo a su destino eterno. El hombre no es capaz de decidir el destino del ser humano, y además tampoco es capaz de asegurar la perspectiva de éste ni su destino futuro. Sin embargo, la obra realizada por Dios es diferente. Como creó al hombre, Él lo guía. Como salva al hombre, lo hará de manera concienzuda y lo ganará por completo. Como dirige al hombre, lo llevará al destino adecuado. Y como creó al hombre, y como gestiona al hombre, debe asumir la responsabilidad por el sino y la perspectiva del ser humano. Esta es precisamente la obra realizada por el Creador. Las palabras de Dios Todopoderoso han dejado muy claro las diferencias que existen entre la obra de Dios y la obra del hombre. Al igual que la esencia de Dios encarnado y de los hombres utilizados por Dios son notablemente diferentes, la obra que hacen también es muy diferente. En apariencia, Dios encarnado parece una persona normal y corriente, pero Él es el Espíritu de Dios realizado en la carne. Por tanto, su materia es divina y está poseído por la autoridad, el poder, la omnipotencia y la sabiduría de Dios. Y así, Dios encarnado puede expresar directamente verdades en su obra. Y el carácter justo de Dios y todo lo que Él tiene y es, y puede comenzar una nueva era, y también finalizar la era antigua, y puede revelar todos los misterios del plan de gestión de Dios mientras expresa las intenciones de Dios y todo lo que le requiere al hombre. Escuchad, todas las palabras expresadas por Dios encarnado son la verdad. Y también, al mismo tiempo, pueden ser la vida del hombre y cambiar su carácter de vida. La obra de Dios encarnado puede conquistar y purificar al hombre, y a su vez salvarlo de la influencia de Satanás y llevar a la humanidad a un destino maravilloso. El efecto de dicha obra es algo que ninguna persona podría conseguir. La obra de Dios encarnado es la obra de Dios mismo, y nadie la puede reemplazar, en absoluto. Por otra parte, la esencia de un hombre utilizado por Dios es el hombre mismo. Solo tiene humanidad y no posee la esencia divina de Cristo, por lo cual no puede expresar verdades, ni el carácter de Dios, ni todo lo que Él tiene y es. Solo puede comunicar su conocimiento personal de las palabras de Dios, en base a las declaraciones y obra de Dios, o hablar de sus propias experiencias y testimonios. Sus conocimientos y testimonios representan su comprensión y punto de vista personales de las palabras de Dios. No importa su nivel de comprensión ni lo acertado de sus palabras. Lo que dicen no se puede considerar la verdad ni tampoco que sean las palabras de Dios. Por lo cual no pueden ser vida del hombre y solo pueden ayudar, solo pueden proveer, apoyar e instruir al hombre. No son capaces de lograr los resultados de purificar, de salvar y de perfeccionar al hombre. Por tanto, el hombre utilizado por Dios no puede realizar la obra de Dios mismo y solo puede coordinarse con Dios para cumplir el deber del hombre. Respecto a la diferencia entre la obra de Dios y la obra del hombre, podemos poner un ejemplo real que nos va a ayudar a dejarlo mucho más claro. En la era de la gracia, el Señor Jesús predicó el camino del arrepentimiento
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Reveló así los misterios del reino de los cielos, y él fue crucificado como una ofrenda de pecado para el hombre, realizando la obra de redención del hombre, haciendo que éste se confesara y se arrepintiera, y perdonando sus pecados, absolviéndolo de la condena y maldición de la ley para que pudiera presentarse ante Dios para orar y estar en comunión con él y gozar de las verdades y gracias de Dios, y dejar que viera el carácter misericordioso y piadoso de Dios. La obra del Señor Jesús inició la era de la gracia y finalizó la era de la ley. Esta es la parte de la obra de Dios para la era de la gracia. Después de que el Señor Jesús completara su obra, sus apóstoles guiaron al pueblo escogido de Dios para que experimentara y practicara las palabras del Señor Jesús en base a sus declaraciones y obra, difundiendo el testimonio de su salvación y su evangelio de redención de la humanidad por toda la tierra. Esta es la obra de los apóstoles en la era de la gracia y también de los hombres que fueron utilizados por Dios. Esto nos permite ver que hay una diferencia en esencia entre la obra del Señor Jesús y la obra de los apóstoles. Dios Todopoderoso encarnado de los últimos días expresó todas las verdades para purificar y salvar a la humanidad, revelando todos los misterios del plan de gestión de 6000 años de Dios, realizando la obra de juicio comenzando por la casa de Dios, mediante la salvación de la humanidad de la corrupción e influencia de Satanás, haciendo que el hombre viera el carácter justo, majestuoso y también furioso e inofendible de Dios, con la intención de que la humanidad corrupta pudiera liberarse del pecado, alcanzar la santidad y ser obtenida por Dios. La obra de Dios Todopoderoso inició la era del reino y finalizó la era de la gracia. Esta es la obra de Dios para la era del reino. La obra del hombre utilizado por Dios, en base a la obra y palabra de Dios Todopoderoso, riega y pastorea al pueblo escogido por Dios. Lo guía para entrar en la realidad de las palabras de Dios y en el camino correcto para creer en Dios. Y difunde y da testimonio del Evangelio del descenso del reino de Dios Todopoderoso. Esta es la obra del hombre utilizado por Dios en la era del reino. Esto nos permite ver que la obra de Dios en ambas ocasiones en que Él se hizo carne fue la obra de comenzar una era y finalizar otra. Esto va dirigido a toda la humanidad y todo es una etapa de la obra para completar el plan de gestión de Dios. Esto es precisamente la obra de redención y salvación del hombre. La obra de Dios en ambas ocasiones en que Él se hace carne verifica que solo Dios puede expresar la verdad en su obra con la intención de purificar y salvar a la humanidad. Ningún hombre puede realizar la obra de Dios. Solo Dios encarnado puede realizar la obra de Dios. Solo Él puede hacerlo. Por tanto, en ambas ocasiones en que Dios se hace carne, Él da testimonio de que solo Cristo es la verdad, el camino y la vida. Aparte de Dios en la carne, nadie más puede hacer la obra de Dios mismo. Nadie más puede iniciar nuevas eras, ni finalizar las antiguas, ni salvar a la humanidad. La obra de los hombres utilizados por Dios solo puede coordinarse con la obra de Dios para guiar y pastorear al pueblo escogido por Dios y cumplir así el deber del hombre. No importa cuántos años haya obrado el hombre, ni cuántas palabras se hayan pronunciado, ni lo grandiosa que parezca su obra. Su esencia es toda la obra del hombre. Esto es así. Esa es la diferencia principal entre dos obras, entre la obra de Dios en la carne y la obra de los hombres que han sido utilizados por Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso han explicado con claridad la diferencia entre la obra de Dios en la carne y la obra de los hombres utilizados por Dios. Hemos leído la Biblia durante muchos años, pero no entendíamos esta verdad. Parece que la palabra de Dios Todopoderoso es la verdad. Las palabras de Dios Todopoderoso son maravillosas. Gracias a vuestras comunicaciones, ahora comprendemos que la obra de Dios en la carne es la obra para iniciar una era y finalizar la anterior, y que no importa lo grande que sea la obra de los hombres utilizados por Dios, no puede iniciar nuevas eras ni superar los límites de la obra y palabra de Dios. De pronto me siento iluminado por esta comunicación. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso han conseguido que nos demos cuenta de la diferencia fundamental entre la obra de Dios y la obra del hombre.
Solo ahora sabemos que cuando Dios encarnado obra, puede expresar verdades, el carácter de Dios y también todo lo que Él tiene y lo que Él es. Si aceptamos y experimentamos la obra de Dios, podremos comprender muy bien la verdad. Y el carácter santo y justo de Dios, su esencia y sus intenciones de salvar a la humanidad. Los métodos de Dios para salvar a la humanidad y su amor por ella más y más. Al mismo tiempo, también obtendremos una comprensión de la esencia, naturaleza y verdad de nuestro ser corrompido por Satanás. Así, nuestro carácter corrupto puede lograr la purificación y el cambio, y podemos generar verdadera obediencia y temor a Dios y lograr la salvación de Dios. No obstante, la obra del hombre y la obra de Dios son totalmente diferentes, porque el hombre no puede expresar la verdad, y solo es capaz de discutir sus experiencias y conocimiento de Dios personales. Aunque se ajuste a la verdad, solo puede guiar, pastorear, apoyar y ayudar al pueblo escogido por Dios. Esto demuestra que si es una persona aprobada por Dios, la obra que haga se coordina con la obra de Dios y cumple el deber del hombre. Si no es una persona utilizada por Dios, una persona sin la obra del Espíritu Santo, entonces es una persona que ensalza los dones, el talento y la fama. Incluso cuando explican la Biblia, están exaltando las palabras del hombre en la Biblia, haciendo las palabras de Dios irrelevantes y reemplazándolas. La obra de esas personas es la obra de los fariseos y la obra de resistencia a Dios. La obra del hombre principalmente incluye estas dos situaciones. En cualquier caso, la mayor diferencia entre la obra del hombre y la obra de Dios es esta. Si solo es la obra del hombre, no puede lograr la purificación y la salvación del hombre. Mientras que la obra de Dios puede expresar la verdad y purificar y salvar al hombre. Esto es una realidad. Lo esencial de lo que estamos hablando es la diferencia entre la obra de Dios y la obra de las personas utilizadas por Dios. La obra de los líderes religiosos no utilizados por Dios es otro asunto. La obra de Dios y la obra del hombre tienen diferencias que resultan muy obvias. Entonces, ¿por qué podemos continuar alabando y siguiendo al hombre al mismo tiempo que creemos en Dios? ¿Por qué todavía hay tanta gente que considera la obra de aquellos a quienes alaban como líderes religiosos y figuras espirituales importantes como la obra de Dios? Es una buena pregunta, sin duda. ¿Por qué hay tanta gente que incluso considera el engaño de falsos cristos y espíritus malignos como la obra de Dios? ¿Por qué ocurre? Eso es porque nosotros no poseemos la verdad auténtica y no podemos distinguir entre la obra de Dios y la obra del hombre. Nosotros no conocemos la esencia de Dios encarnado ni tampoco conocemos la esencia del hombre. Y no sabemos cómo diferenciar lo que es la verdad en sí misma y lo que se ajusta a la verdad. Nosotros no podemos distinguir entre la voz de Dios y las declaraciones del hombre. Y además hemos sido corrompidos por Satanás, y todos alabamos el conocimiento y los dones. Por lo cual es muy fácil considerar el conocimiento bíblico, las doctrinas religiosas y las teorías teológicas que provienen del hombre como la verdad. Aceptar esas cosas que no pertenecen a la verdad y provienen del hombre podría servirnos para aumentar nuestro conocimiento, pero no proporciona sustento alguno a nuestra vida, y además no puede lograr los resultados de conocimiento y temor a Dios. Esto es un hecho innegable. Por tanto, no importa cuánto obre el hombre, cuántas palabras pronuncie, durante cuánto tiempo obre, ni lo grandiosa que sea la obra, no puede alcanzar el resultado de purificación y salvación del hombre. La vida del hombre no cambiará. Esto revela que la obra del hombre nunca puede reemplazar la obra de Dios. Únicamente la obra de Dios es capaz de salvar al hombre. No importa lo corto que sea el periodo de la obra de Dios, ni lo limitadas que sean las palabras que declare. Seguirá pudiendo iniciar una era y finalizar otra. Y podrá lograr los resultados de redención y salvación de la humanidad. Esta es la diferencia obvia
entre la obra de Dios y la obra del hombre. Solo al comprender la diferencia entre la obra de Dios y la obra del hombre, nosotros no vamos a alabar y a seguir al hombre a ciegas, y podemos discernir y rechazar el engaño y control de falsos cristos y anticristos. De este modo, seremos capaces de aceptar y obedecer la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y obtener el juicio y purificación de Dios para lograr la salvación de Dios. Si al final el hombre no puede distinguir entre la obra de Dios y la obra del hombre, no seremos capaces de liberarnos plenamente del engaño y control de los falsos cristos y anticristos. De este modo, nosotros creemos en Dios solo por el nombre, pero de hecho estamos creyendo en el hombre, siguiéndolo y alabándolo. Estamos alabando ídolos. Eso es resistirse y traicionar a Dios. Si seguimos negándonos a aceptar y a ver nuestra equivocación, Dios acabará maldiciéndonos y después eliminándonos por ofender su carácter. Así lo dice Dios Todopoderoso, tal cual lo oís. Por favor, id a la página 445. Sería mejor para aquellas personas que dicen que siguen a Dios que abrieran los ojos y miraran bien para ver exactamente en quién creen. ¿Es realmente Dios en el que crees o en Satanás? Si tú sabes que en lo que crees no es en Dios, sino en tus propios ídolos, entonces es mejor que no digas que eres un creyente. Si realmente no sabes en quién crees, entonces, una vez más, es mejor que no digas que eres un creyente. Decirlo sería una blasfemia. Nadie te está obligando a creer en Dios. No digáis que creéis en mí, ya que he oído bastante esas palabras hace mucho tiempo y no deseo volver a oírlas. Porque en lo que creéis es en los ídolos que están en vuestro corazón y las serpientes villanas locales que habitan entre vosotros. Aquellos que sacuden la cabeza cuando oyen la verdad, que sonríen ampliamente cuando oyen hablar de la muerte, son la descendencia de Satanás y son todos objetos a ser eliminados. Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso son realmente maravillosas. Antes no teníamos criterio. Incluso considerábamos la obra de algunas personas como la obra de Dios y acabábamos creyendo, alabando y siguiendo al hombre ciegamente. Hacíamos eso. Tienes razón, es cierto. Éramos unos insensatos y unos ignorantes. Sin la verdad somos unos miserables, francamente. Ahora, cuando creamos en Dios, no podemos alabar y seguir a los pastores y ancianos ciegamente. Sí, es cierto. Alabar y seguir al hombre es alabar ídolos. Eso es blasfemar a Dios y provocará que Dios nos maldiga y elimine, es cierto. Sí. Esta última comunicación es muy clara. La conclusión es que ya sea la obra de Dios o la obra de un hombre, lo importante es comprobar su esencia y la naturaleza de su obra. Sí. La obra de Dios encarnado es expresar verdades para salvar a la humanidad. Los hombres que Dios utiliza simplemente están haciendo la obra de cooperación humana basada en la obra de Dios. Al parecer, la obra de juicio y purificación del hombre de Dios Todopoderoso en los últimos días es la obra de Dios.